como siempre, firme, y gracias a nuestros oyentes que siempre nos siguen, comentando por las redes sociales, así que bueno, les mandamos un saludo muy cordial. Sabemos que tuvo mucha repercusión el programa sobre Enrique Santos Discépolo, con comentarios y con cosas, así que bueno, todo es bienvenido. Hoy tenemos un tema que es un tema difícil, un tema complejo para la historia, pero que bueno, no deja de ser interesante porque es un tabú también para la cultura occidental y para casi todas las culturas, ¿no? El incesto y la endogamia a lo largo de la historia, ¿no? Un tema que ha atrapado no solo a historiadores, sino también a antropólogos, psicólogos, sociólogos, juristas, en fin, es un tema tan amplio que se puede y se debe abordar desde muchas disciplinas, ¿no? Porque el historiador lo que puede hacer es ver el por qué es una prohibición a lo largo de la historia, por qué es un tabú y cómo se dio. El antropólogo tendría que poder explicar por qué se lo considera un tabú prácticamente universal, o sea, una prohibición que rige para casi todas las culturas existentes, inclusive las actuales. Y no obstante eso, ¿por qué se ha seguido practicando a lo largo de toda la historia? Y tenemos casos desde la antigüedad hasta nuestros días, ¿no? En la antigüedad podemos mencionar desde desde las primeras civilizaciones, los egipcios, los babilonios, los griegos, todos hasta en sus mitos de creación, sabemos muy bien que todas estas culturas tuvieron su mito de creación, como la cultura, como digamos la religión católica. Todos aceptan la relación entre miembros de una misma familia, o sea, con parentesco sanguíneo. Y hay casos, bueno, Osiris e Isis, Rea y Cronos en la mitología griega. ¿Qué más? Bueno, Adán y Eva con su descendencia. Sí, no se presenta, lo de Adán y Eva no se presenta como incesto, No, pero podría considerarse porque Eva si eran los únicos. Claro, Eva eran los supuestamente, únicos. según el mito, surge del propio cuerpo de Adán, así que sí. tenían su misma carne y su misma sangre. Por eso. Y la Biblia en el Génesis tiene una situación muy particular que no explica de dónde surgen los cónyuges de los hijos. Claro. De la descendencia de Adán y Eva, de dónde aparecen, no se sabe, vienen. Nunca se explica de dónde surgieron. Por eso es que es tan complejo el tema, porque desde la mitología se lo ha abordado, y se lo ha dado en casi todos los mitos de origen, tienen esta particularidad de que hay lazos sanguíneos y carnales entre miembros de una misma familia con lazos de parentesco. Vamos a empezar por definir qué es incesto, porque esto es súper interesante. Incesto es la relación carnal entre miembros de una misma familia que compartan lazos consanguíneos, ¿sí? Uh-huh. Pero no siempre se definió, porque depende de la cultura, hay distintas definiciones de incesto, ¿no? Uh-huh. Esa sería una definición muy general, pero en algunos casos, aun cuando haya consanguinidad, algunas culturas no lo consideraban incesto. O en otros, el incesto se daba entre quienes no eran consanguíneos, pero que pertenecían a un mismo clan. Primos, ya vamos a ver todo eso. Tíos y sobrinos. No es sí, solamente... que no eran parientes de sangre, pero formaban parte del mismo clan. Sí. O eran lejanos, digamos. Y sin embargo se consideraba también... Hay un caso muy resonante en la Biblia de incesto. A ver. Que digamos...
hoy sería algo sumamente escandaloso y sin embargo en la Biblia aparece como algo natural, que es el incesto de Abraham y su hermana Sara. Abraham y Sara eran medio hermanos, compartían un ascendiente y sin embargo fueron esposos y son los padres, digamos, el El patriarca patriarca de de todo todo el el pueblo pueblo. judío, sí. Entonces ahí ya tenemos un caso bastante impactante que no se suele tener como incesto en la propia Biblia. Ujú. Bueno, como esos casos hay muchísimos en la antigüedad. Hace poco descubrieron que Tutankamón, este rey egipcio que murió tan prematuramente, tenía múltiples deformidades en su cuerpo, en sus huesos, por la sucesiva, él era hijo, perdón, que lo desordene un poco, él era hijo de una hermana, por ejemplo, Claro. de Akenatón, que bueno, tuvo relaciones con su hija y de ahí nació Tutankamón, ¿verdad? Y se ha descubierto que tenía muchísimas malformaciones congénitas en sus huesos, lo que pudo haber causado esta muerte tan prematura, ¿no? Esta cuestión de la endogamia entre los faraones egipcios era totalmente naturalizada, Ujú. aceptada, pero Tenía una guarda. explicación política y religiosa. Exacto. El faraón se consideraba una especie de dios. Sí. Entonces se consideraba que no podía tener relaciones con nadie que no fuera de su sangre. Entonces esto reforzó que en muchas dinastías hubiera una fuerte carga de incestuosa. Incluso en el periodo tardío de Egipto, entre los faraones descendientes de Ptolomeo, también se practicaba el incesto y Cleopatra, antes de ser la amante de Marco Aurelio y de Julio César, Marco Antonio. de Marco Antonio y de Julio César, estuvo casada con dos de sus hermanos, primero con un hermano y luego con otro. Sí, con uno que era mucho más chico que ella Ujú. y después con otro. O sea que, ¿cómo explicamos? Porque en realidad esto a nivel histórico ha sido un problema de estudio, porque si bien es considerada por el gran antropólogo Levi Strauss una prohibición universal, un Ujú. tabú universal, sin embargo, se ha practicado a nivel histórico y en muchísimas Pero ocasiones. sobre todo se ha practicado a pesar de la prohibición. Y esto es digamos, en las familias poderosas, los motivos del incesto y de las relaciones endogámicas tienen que ver con la conservación del poder en el seno de una familia, sin introducir personas ajenas a la familia. Eso Exacto. llevó en distintas culturas a que hubiera relaciones incestuosas o sin llegar al incesto, endogámicas, entre Tíos, sí, sobrinos, primos. en todas las familias reales prácticamente, en distintas épocas. Sí, A nivel popular, en cambio, el incesto siempre fue como una violación, sí, sí, una sí. violación de la ley. Y aparte era castigado, en la Edad Media era castigado terriblemente, como casi cuasi como una herejía, ¿no? Considerada. Pero lo que Este, llama la atención es esto de que en los pueblos primitivos se encontró, cuando se empezó a estudiar los pueblos primitivos en la actualidad o a fines del siglo XIX, con los pueblos que sobrevivían en el Paleolítico, en el Neolítico, que había algunos pueblos, por ejemplo los australianos, o los pueblos indígenas en distintas regiones del mundo, se los empezó a estudiar, se descubrió que en todas partes existía la prohibición del incesto. Y esto llamó mucho la atención de los antropólogos, de los primeros antropólogos. Los primeros antropólogos eran un poco una especie de aficionados, ¿no? No existía la antropología como una ciencia no, codificada, digamos, en sus prácticas. Eran bastante
rudimentario, pero sin embargo recogieron datos que siguen teniendo validez hasta hoy. Uno de los primeros en observar estudiar las cuestiones del parentesco fue Louis Morgan, que fue un antropólogo que estudió a los indios norteamericanos y descubrió que el linaje se transmitía entre la mayoría de las tribus que él estudió por línea materna, lo que dio lugar a toda una doctrina, a la idea de que existía un matriarcado original en los pueblos primitivos. Por esa misma época, estudiando el derecho griego, el derecho romano de la antigüedad clásica, Bachofen, un estudioso suizo, descubrió precisamente lo mismo. Descubrió que existía un primitivo derecho materno, que luego fue reemplazado por el patriarcado. Y en donde las relaciones de familia y de parentesco eran muy distintas, porque se transmitían por la madre. Entonces, personas que hoy consideraríamos parientes, no eran parientes en esa forma de transmisión del linaje, y personas que hoy no consideraríamos parientes sí lo eran, porque la forma de transmisión era distinta, era a través de la relación con la madre. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, un primo podía ser un hermano. Los grados de parentesco y las definiciones de parentesco eran distintas, fueron cambiando a través del tiempo. Y al estudiar los indios australianos, los habitantes originarios de Australia, se descubrió prácticas similares, a pesar de que eran unas sociedades que estaban mucho más, incluso en periodos anteriores al Neolítico, ¿no? Que estaban todavía en el Paleolítico como etapa de desarrollo. Y allí ya existían dos instituciones que llamaron mucho la atención de estos antropólogos. Una, la prohibición o el tabú del incesto. Y segundo, el totemismo. Y acá aparece la gran obra del padre del psicoanálisis, Freud, con su obra que es homónima, que es Tótem y Tabú. Tótem y Tabú. Son 4 estudios, 4 artículos que él ensayo, publicó. ¿no? Son varios ensayos que él los publicó en la revista Imago, a principio, alrededor de 1913, basándose en estudios de otros, de antropólogos. Él no era antropólogo, pero... Claro, pero él, a partir de la escucha de sus pacientes y de las fantasías, digamos, que les comentaban, de fantasías sexuales con miembros de su propia familia, se empieza a interesar por este tema, ¿no? Del incesto y de la endogamia. Claro, porque si no pareciera que Freud se interesaba por todas las cosas perversas. Y en realidad era lo que surgía de la historia de los historiales clínicos y de la práctica clínica. Él, a tratar a personas neuróticas, encontraba como fantasías recurrentes de algunos temas que están vinculados con esto. Fantasías recurrentes de incesto, de relaciones sexuales con parientes próximos, de fantasías recurrentes de castración. Entonces, sueños que expresaban estas imágenes, y él se dio cuenta que en esta inconsciente, digamos, en estos mecanismos creados por la mente de las personas neuróticas eran parecidos, si no equivalentes, a los de los pueblos primitivos. Entonces empezó a comparar y tratar de explicar por qué. ¿Y qué descubre? Y descubre lo siguiente, algo que es muy importante para la teoría psicoanalítica, que es el complejo de Edipo. Que lo descubre justamente cuando empieza a analizar algunos casos de niños, ¿no? Historiales clínicos de niños. Sí. Como el caso de Juanito, por ejemplo, que es un célebre caso que en algún momento él relata,
en donde el niño tiene una fantasía Con la madre. erótica con la madre y una fuerte hostilidad hacia el padre. Sí, en los primeros años. Claro, al mismo tiempo que lo admira y lo respeta como autoridad y por cariño, al mismo tiempo siente competencia con el padre. Entonces esto aparece constantemente en el análisis de las personas neuróticas. Sí. Sobre todo de los varones. Después vamos a ver, no vamos a profundizar en la teoría psicoanalítica. Lo menciono simplemente para relacionarlo para entender con el mito, ¿no? Claro. El tabú, perdón. El tabú. Entonces él encuentra que esta misma fantasías aparecen en los mitos. Por ejemplo, el mito de Edipo, claro. la célebre Edipo tragedia Rey. de Sófocles. Y aparece también en los pueblos primitivos, pero de una forma disfrazada. Entonces, al analizar los informes que se producen sobre los habitantes primitivos de Australia, él advierte que los clanes, la sociedad está dividida en clanes, y cada clan tiene su tótem, su figura totémica, que es como una especie de figura tutelar, que es un animal. Y esto mismo ocurre en muchas otras latitudes del mundo, ¿no? Digamos, un mecanismo similar. Algunos incluso definen al totemismo como una forma primitiva de religión. Y dos prohibiciones, hay una serie de prohibiciones, una serie de tabúes, pero hay dos a las cuales Freud le atribuye una importancia clave. Una es el tabú del parricidio y otra es el tabú del incesto. Entonces trata de explicarlo, porque esto se vincula justamente con lo que él observaba en sus pacientes. En sus pacientes, porque decía Freud, si algo es tabú es porque hay un fuerte deseo de realizarlo. Claro. Si no, no sería tabú. Claro. Porque cuando se empezó a abordar el problema del incesto, ¿qué sucedía? Los primitivos antropólogos, influidos por la moral victoriana, decían que el incesto es rechazado en todos los pueblos primitivos porque hay un rechazo instintivo a tener sexo con parientes. Sí. Entonces Freud toma los argumentos de un antropólogo, Fraser, que había hecho estos estudios, un importante libro, había escrito sobre el tema de exogamia y totemismo, y dice, no puede ser, dice Fraser, que se prohíba algo que se rechaza instintivamente. Si algo es rechazado instintivamente, no lo hacemos. Directamente no lo hacemos porque nuestros instintos se oponen. Sí. Si en cambio se le establece una prohibición tan dura como es un tabú, que su sola transgresión se castiga con la muerte, aun cuando no haya culpa. Si dos personas tienen relaciones sexuales cometiendo incesto aún sin saber que son parientes, el tabú funciona igual e igualmente los tienen que condenar a muerte, ¿no? Entonces el tabú era, digamos, no un castigo como lo entendemos hoy, de castigar una culpa, sino era como una prohibición. Una prohibición que se tenía que sancionar para que no hubiera consecuencias. Porque en la mentalidad primitiva la violación del tabú significaba desastres para todo el clan. Bien. Todo el clan sería castigado por haber violado el tabú. Entonces no les quedaba otra que ejecutar a los violadores del tabú, ¿no? Y esa ejecución se tenía que hacer en grupo. Toda la comunidad tenía que tomar parte en la pena de muerte, digamos, que no era una pena, en realidad era la aplicación del tabú. Lo mismo ocurría con el parricidio. El parricidio era un tabú de la misma manera y conllevaba la misma sanción de muerte. Y dice Freud, ¿por qué estos dos tabús son tan importantes? Porque en las sociedades primitivas, cuando se empezaron a organizar, el padre era el que ejercía la autoridad en la sociedad ya patriarcal, digamos, habiendo abandonado ya la etapa matriarcal. El padre ejercía la autoridad, era, además de ser el jefe del clan, era quien tenía a todas las mujeres. Entonces sus hijos se confabulaban habitualmente para destronarlo.
Y esto aparece en muchos relatos mitológicos. Cronos devorando a sus hijos. Para que no lo maten. Para que no lo maten. Le salió mal porque Zeus lo termina matando. Claro. ¿No? Pero esto aparece en muchos mitos y en muchas historias. Los hijos confabulados contra el padre lo matan y a partir de ahí se reparten las mujeres, digamos. Claro. Entonces se cumplen los dos hechos que están prohibidos por el tabú, ¿no? El parricidio y el incesto. Entonces, para evitar eso, que es la tentación que tiene todo hijo de una horda o de un clan primitivo, de querer matar al padre para quedarse con la madre, y que es lo mismo que ocurre en en el inconsciente de un niño cuando en determinada etapa de su evolución, el famoso complejo de Edipo, entonces había que instituir una prohibición con un carácter tan fuerte que no había manera de aceptar su violación. Uh-huh. Su violación tenía que ser irremisiblemente castigada. Sí. Y esto lo vemos justamente en la obra de teatro Edipo Rey, la gran tragedia griega, no solo la más famosa, sino también seguramente la mejor, el contenido de Edipo. Uh-huh. Lo que sucede en el caso de Edipo Rey, una tragedia que hoy es considerada universalmente como una de las mejores obras literarias de la historia, pero que en su momento parece ser que no gustó tanto porque salió segunda en un certamen literario, o estaba arreglado el jurado. Pero lo cierto es que tomó estatura universal, y en esa tragedia aparecen todos estos elementos. Primero aparece una profecía que le anuncia al padre biológico de Edipo que va a ser asesinado por su hijo. Por ese motivo intentan desembarazarse del bebé y se lo entregan a una persona para que lo mate. Esta persona no lo mata, se lo da a terceros que lo crían como si fuera su hijo y no le dicen jamás su origen, y ocurre que finalmente Edipo se cruza en algún momento con su padre sin saber que es su padre y lo mata en una pelea. Y vuelve a Tebas, va a Tebas, que es ciudad de la cual él provenía sin saberlo, y termina siendo proclamado rey y se casa con su madre, uh-huh, con Yocasta. Sobreviene una gran peste, toda clase de desastres que ocurren justamente porque los griegos tenían esta creencia que cuando se violaban estas normas morales, que se consideraban del orden natural, había que, hasta que no fuera reparada, toda la ciudad estaba expuesta a las consecuencias de esos actos. Y en este caso Tebas sufrió pestes y se encontró sumida en un verdadero desastre, y al consultar el oráculo le advierte que la peste va a continuar, las desgracias van a continuar hasta que se castigue al asesino del rey, que estaba impune. Bueno, con la estructura de una especie de obra policial, ¿no? Tiene un misterio para resolver, tiene un enigma que Edipo trata de resolver, y termina de la peor manera, porque luego de hacer toda la investigación para tratar de vengar al asesino del rey anterior, descubre que había sido él, y que al mismo tiempo era el hijo de Yocasta, de su esposa. Entonces ella se suicida y él se arranca los ojos. Y ahí termina la maldición sobre Tebas. Se ha de alguna manera restablecido el equilibrio. En esta obra aparecen escenificados estos dos tabúes, el del parricidio y el del incesto con la madre. Sí.
Por eso Freud le atribuyó una importancia fundamental. Y él consideraba Freud que el tabú del incesto y el tabú del parricidio eran las dos bases de la civilización. Él decía que a partir de esos de esa represión, de estructurarse esos tabúes, sí, se había podido organizar la sociedad. Psicológicamente y también en su estructura social. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eran tabúes indispensables para el funcionamiento del clan. Sí, sí. Para que no hubiera un caos permanente y una lucha violenta de todos contra todos, claro, tenía que haber una norma. Y esta fue la primera norma en según Freud, que permitió el ordenamiento social y la evolución de la sociedad. Otros antropólogos tienen otra visión, pero por ejemplo Levi Strauss coincide en que en la universalidad de estos tabúes, ¿no? Sí. Si bien él entiende que la finalidad del tabú del incesto es promover la exogamia, es decir, impedir que haya uniones sexuales y descendencia y matrimonios entre miembros del mismo clan, sí, obligarlos a buscar sus parejas fuera del clan, ¿no? Sí, en eso Levi-Strauss, digamos que difiere, porque dice que es una práctica universal y que aún hoy muchas culturas no occidentales, digamos, lo practican aún hoy. Y bueno, es muy interesante la comparación entre la antropología y la mirada de Freud desde el psicoanálisis y sus conclusiones, ¿no? Que llega a la conclusión de que el incesto y el parricidio funcionarían como ordenadores sociales. Exactamente, exactamente. ¿Tenemos mensajes? Por ahora no. Ninguno. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y después vamos a seguir vamos a avanzar en la historia, vamos a ver qué sucede. Casos particulares, miles en la Edad Media, en la Edad Moderna, hasta, qué sé yo, en la actualidad hubo casos. En la actualidad está lleno de casos de incestos, sí, incluso que se han hecho públicos de personalidades conocidas, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a escuchar Octubre de los Redondos y después seguimos con... Bueno, después de escuchar Octubre de los Redondos, vamos a seguir con este tema que está súper... vamos a seguir con la historia y también vamos a abordar un poco la ciencia, ¿no? Porque la ciencia descubre que a partir de la endogamia, o sea, de la relación entre dos personas que comparten lazos familiares cosanguíneos, aparecen enfermedades. Y esto se descubrió, porque aparecen a partir de la unión carnal y si tienen hijos, aparecen mutaciones genéticas que producen enfermedades. Pero esto no es, directamente, por ejemplo, un hermano se casa con su hermana y directamente ahí ya tienen un hijo con problemas de salud. Esto se profundiza. Es acumulativo. Es a través del tiempo. Uh-huh. Y de esto podemos ver un caso que es emblemático, que es el de los Habsburgo. Sí, permitime un poco para explicar. Hay genes recesivos, que son genes defectuosos, que tienden a desaparecer, pero que cuando se casan personas que tienen la misma carga genética, sus hijos pueden tener este gen con una probabilidad mayor alta. Y por lo tanto contraer alguna enfermedad hereditaria. Sí. Esto avanza de generación en generación. Si en la siguiente generación se vuelve a repetir, se repite una unión endogámica, ya los nietos pasan a tener muchísima mayor probabilidad de contraer esa enfermedad hereditaria. Y finalmente esto se convierte prácticamente en una condena. Sí.
hablaba de los Habsburgo, de España. ¿Qué pasó con los Habsburgo? ¿Qué Bueno, pasó con Carlos II, conocido el como hechizado. el hechizado? Pobre, ¿no? Qué mala fama le han hecho a un rey que ahora es considerado uno de los mejores de la historia del Imperio Español cuando era imperio, ¿no? Y que injustamente ha sido descalificado por cuestiones políticas, ¿no? Que tantas veces también ha sucedido eso en la historia. Bien, Carlos II es el último de los Habsburgo, ¿sí? Como no deja descendencia, se termina la dinastía y comienzan los Borbones. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué Carlos II fue tildado en ese momento como el hechizado? Bien, Carlos II era hijo de un tío con su sobrina, pero toda la familia Habsburgo había practicado durante generaciones la endogamia entre primos, entre tíos y sobrinos, en fin. Y se casaban, lo hacían porque eran uniones de conveniencia, por motivos políticos, para unir reinos, para extender su dinastía Pero por aparte distintos para países de conservar Europa. la pureza de sangre, que ellos creían que como los reyes eran digamos, eran por designio divino, esa pureza de sangre se iba a conservar a través del tiempo por las uniones entre ellos mismos, ¿no? Carlos II, pobrecito, recibe, como vos decías bien, toda esa carga genética De genes recesivos acumulados durante años, siglos. claro. Entonces, si uno ve, lástima no podemos mostrar, si uno muestra una pintura de lo que era Carlos II, era una persona de estatura muy pequeña, padecía raquitismo, padecía, empezó a caminar a los 8 años, por ejemplo, pero, atención, no era débil mental, como muchos de sus validos o asesores han querido hacer ver, sino que su principal, digamos, problema de salud era infértil y no pudo dejar descendencia. Con lo cual esto imagínense que para los reyes de España era una tragedia, porque el no dejar descendencia... Bueno, y afectó a la casa de los Habsburgo sí. eso, ¿no? A la larga... De hecho, después empieza una guerra entre los Borbones y los Habsburgo para ver quién se quedaba con el trono, ¿no? Los Habsburgo tanto se casaban entre ellos para cuidar el poder que al final lo terminan perdiendo en alguna parte de su historia. Y lo mismo ocurre con una enfermedad muy propia que le llamaban la enfermedad de los reyes, que proviene de los genes recesivos y de las uniones endogámicas, que es la hemofilia, ¿no? Sí. Entonces tenemos el caso harto conocido de los Romanov, los zares, sí. en donde Alexei Nikolaevich Romanov, que era el príncipe heredero del último zar, padecía de hemofilia y el ascendiente político que tenía este personaje siniestro Rasputín, que era una especie de curandero, consistía justamente en que era el único que lo podía calmar las hemorragias. Claro, exactamente. Dicen que lo hipnotizaba el nenito y que a partir de esa hipnosis se calmaban mágicamente sus hemorragias, por eso es que era como el monje negro de la corte, ¿no? Claro, no lo podían... un gran poder, fue acumulando a partir de su relación con la madre, que estaba desesperada, obviamente, de este chico que padecía hemofilia, y el Rasputín sacaba toda clase de ventajas de esa necesidad, ¿no? Como suelen hacer los curanderos, sí. ¿no? Bueno, toda la familia de Alejandra, que era la mujer de Nicolás Romanov, los primos habían tenido hemofilia, un hermano de ella había muerto de hemofilia, con lo cual ahí... Sí, era una enfermedad muy común en todas las casas reales. Sí. La endogamia. Entonces, una de las cosas, Freud atribuye el tabú del incesto a una cuestión de convivencia en el seno de los clanes. Levi Strauss dice que es para promover la exogamia. Hay quienes tienen una mirada biologicista, digamos, y sostienen que
la exogamia era necesaria justamente para evitar estas consecuencias, ¿no? Claro. Levi Strauss más que nada sostiene que la exogamia era una manera de obligar a generar un intercambio cultural Sí, y sí, de sí. alianzas entre clanes. Digamos que la finalidad de los casamientos entre los clanes era tratar de conservar la paz, tratar de ampliar los vínculos y fue una manera también de promover todo tipo de intercambios a través de estas uniones interclanes. Sí. Lo cierto es que efectivamente cuando la endogamia se ha practicado en forma muy prolongada en el tiempo, ha tenido estos resultados funestos. Hay un pueblo en Argentina que es conocido como el pueblo de los albinos. Queda en La Rioja, cerca de Chilecito, cerca de la cuesta de Miranda. Yo he pasado por ahí en alguna oportunidad. Es un pueblo donde hay uno de los más altos porcentajes de albinos en relación a la población a lo largo de su historia. Wow. Y que obviamente se vincula con el hecho de las uniones endogámicas dentro del pueblo, que ha permitido que se transmitiera el albinismo, ¿no? Wow, sí. Pero bueno, de esto hay muchísimos casos, pero también hay muchísimos casos en los cuales se han violado los tabúes y se han violado las disposiciones en contra del incesto, con gran escándalo en las distintas épocas. Y uno de ellos fue el caso de los emperadores romanos. Sí, bueno, ahí ya tenemos para regalar y para tirar al techo un montón. Nerón con su mamá. Podemos decir que hubo una reina del incesto. La reina del incesto se llamó Agripina la Menor, hija de Germánico y de Agripina la Mayor. Esta joven comenzó su carrera incestuosa desde chiquita, acostándose con su hermano Calígula, luego coronado emperador. Cuando Calígula era emperador tenía relaciones con sus 3 hermanas. Además de prostituirse y acostarse con todos los nobles de Roma, y obligar a las familias de los senadores a participar en orgías. Si no lo hacían, corría peligro sus vidas, ¿no? Calígula tenía serios desórdenes mentales. Una de sus aficiones era acostarse con las hermanas. Agripina no tuvo ningún inconveniente, como lo demuestra su historia posterior. Su único inconveniente fue que Calígula a la larga prefirió a otra hermana, a Drusila, que era más linda, se ve más atractiva, o le gustaba más a Calígula. Terminó asesinado, porque el pueblo romano toleraba muchas cosas, pero llegó un momento que ya no se pudo tolerar más. Pero Agripina continuó con su historia de incestos. Se casó con el sucesor de Calígula, con Claudio, y fue quien se encargó, además, era tío de ella. Sí. Es decir, que continuamos con la línea incestuosa. Y es la que pergenió, digamos, el asesinato de Claudio. Después de casarse con Claudio, lo asesina para lograr que su hijo Nerón herede la corona imperial, digamos, el imperio. Otro que muy bien psiquiátricamente. Tampoco estaba muy bien, pero bueno, ¿qué podés esperar con semejante madre? Porque aún antes de llegar a consumarse la transferencia del mando, las malas lenguas ya señalaban en Roma. Hay que ver cuánto es de verdad o cuánto es de leyenda en esto, ¿no? Sabemos que muchos de los rumores son fruto de los enemigos políticos. Claro. Pero por lo menos se instaló como una verdad, digamos, en el chismerío imperial, que Nerón se acostaba con su madre ya desde mucho tiempo antes. Y que él empieza a tener problemas con ella cuando es designado y aceptado como emperador. En ese momento, presa de una paranoia infernal,
Nerón considera que su madre lo quiere manipular, cosa que evidentemente era así porque ella, la que quería ser emperadora a través de su hijo era ella, y teme que ella lo haga matar para coronar a su amante, cosa que evidentemente era una paranoia de Nerón, porque bastante le había costado a Agripina estar en esa posición como para querer asesinarlo a su propio hijo. La cuestión es que ante las dudas prefirió adelantarse y fue él quien la mató. Sí, que fue terrible el relato de la muerte de Agripina, porque parece ser que no la mató instantáneamente, sino que tardó un montón, le tuvo que Hizo dar... varios intentos de matarla, Sí, ¿no? terrible. Primero le construyó una casa y que le dio como regalo a su madre una casa que estaba toda construida para derrumbarse cuando ella estuviera dentro. La casa se derrumbó, pero ella logró zafar. Después la invitó a un encuentro en un barco en alta mar. Y el barco en el que iba Agripina se hundió misteriosamente. Estaba previsto que se hundiera y se ahogaran todos, pero no ocurrió así porque Agripina era hierba mala y salió nadando y logró salvarse. Entonces, frente a esto, Nerón ya... Le terminó dando patadas. Claro, la terminó así asesinando la de mató. propia mano porque ya no... La acusó de una conspiración contra él y la ejecutó en el acto. Bien, vamos a hablar de otro. Ahí dijiste un paranoico. Vamos a hablar de otro gran paranoico de la historia, que fue Enrique VIII de Inglaterra. Enrique VIII de Inglaterra tenía una obsesión con dejar un heredero varón. No quería dejar una heredera mujer, ¿no? Tuvo sucesivos hijos con Catalina de Aragón, que todos curiosamente se le morían al momento de nacer. Se creía que había ahí una maldición porque Catalina de Aragón había estado con su hermano, casada. Enrique VIII logra anular ese matrimonio diciendo que su matrimonio con Catalina, porque dice que había estado primeramente casada ella con su hermano. Se le van muriendo todos los herederos al momento de nacer. Tuvo muchos partos Catalina de Aragón, pero lamentablemente nunca lograba tener un heredero varón. No tenía herederos varones y los que tenía se le morían al momento de nacer. Por eso se cree que había ahí como unas... había un problema posiblemente de Enrique VIII que nunca pudo tener un heredero varón. Bueno, sabemos hoy que quien determina el sexo de es el padre. Es el padre. Pero no hubo una cuestión de incesto. Sí, hubo una cuestión ¿Cuál? de incesto que fue... Él intenta, cuando una vez se divorcia de Catalina de Aragón, se casa con Ana Bolena, tienen una hija, que después va a ser la reina de Inglaterra, Isabel, pero Ana Bolena, por esta obsesión que tenía Enrique VIII de tener un hijo varón, se va a acostar con el hermano. Y de esto se va a enterar Enrique VIII. Esa es una de las causas, entre tantas otras, ¿no? Que no sabemos si es real o la inventó Enrique VIII para sacársela de encima. Dice Gustavo, nos manda saludos Verónica Ortiz y nos dice Gustavo Javier Valdés. Son casos de matrimonios que hoy consideraríamos endogámicos e incestuosos, los de Franklin Roosevelt, Charles Darwin o Albert Einstein. Es cierto, porque se casaron con primos hermanos en todos esos casos. Sí. Entre los grandes escritores incurrieron en la misma práctica Edgar Poe y Vargas Llosa. Correcto, es cierto. No Edgar sabía. Poe se casó con una prima hermana de 14 años de edad. Y un rockero también. Y el caso de... Ahora ya me va a salir, pero un rockero se casó con su prima, que encima fue un escándalo porque era menor de edad. No me acuerdo el nombre. El caso de Vargas Llosa, él lo relata, como bien nos recuerda Gustavo Javier Valdés, en el libro La tía Julia y el escribidor, en donde habla de su tía Julia, con la cual él estuvo en pareja durante un tiempo. No es que fue una relación ocasional. Así que bueno, vemos que esto ha existido, digamos,
en las leyendas y en el folclore de los barrios siempre hay alguna pareja de hermanos solteros. Sí. Yo la he conocido en mi barrio de la infancia, hermanos solteros que nunca se casaron y que vivían juntos como matrimonio. Ujú. Y en el caso de algunos, bueno, hay muchos casos notorios que en todo caso podemos en algún momento hacer un repaso. En algunas legislaciones el incesto es considerado delito. Perdón, me Sí. acabo de acordar el nombre del rockero este que fue un escándalo para Estados Unidos y después de eso, después de que se casó con la prima encima menor de edad, nunca más pudo sacar un éxito de un disco y quedó enterrado en el olvido. Jerry Lee Lewis, el Ah, creador correcto, de correcto. Grandes Bolas de Fuego. Bien, Sí. sí, sí, continúa. Bueno, la cuestión es que nos encontramos con una situación, con una práctica que, eh, digamos, aunque ha sido condenada y rechazada en todas las culturas, no siempre en los mismos grados. Es decir, que en algunos casos se consideraba como prohibido una relación de consanguinidad directa entre ascendientes y descendientes o entre hermanos, y en otros casos también se ha considerado incestuoso cuando era entre primos hermanos o entre colaterales. Sí. Entonces ahí tenemos distintas prácticas a través de las épocas y también tenemos distintas respuestas de la legislación. Ahí te iba a ¿Mm? preguntar, ¿qué nos dice, digamos, el Código Penal al respecto? O sea, en el código, hay algunos estados, por ejemplo en Estados Unidos, en algunos de sus estados, Sí. el incesto es considerado un delito. En otros, en la mayoría de los estados, debo decir que no se considera un delito. Se considera un delito cuando hay un Violación. abuso sexual, Ajá. pero la relación consentida entre adultos consanguíneos no es considerada, puede ser una cosa rechazada por las costumbres, pero en sí misma no constituye en muchísimas legislaciones un delito. Lo que sí constituye es un impedimento para contraer matrimonio. Ah, hay una Entre prohibición. los impedimentos para contraer matrimonio en todas las legislaciones, o en casi todas, digamos, está las relaciones de parentesco. Bien, Va variando según la legislación, eso es muy variable, sí. Pero no pero está en la, para, digamos, la jurisprudencia argentina no no, está el Código Penal considera un agravante de un delito sexual la relación de parentesco. Es Ah, decir, si hay un abuso sexual, ese abuso sexual es agravado, tiene una pena mayor si lo comete un familiar. ajá. Pero si no hay un abuso sexual, en sí las relaciones sexuales entre parientes no No son son. delito. Ah, bien, ¿Mm? bien. Sí son impedimentos para contraer matrimonio. Bien, bien. Bueno, hemos hecho un recorrido histórico. ¿Tenemos más mensajes? Sí, Jerry Lewis es el cantante, dice May Zarati. Así que los oyentes están atentos. Sí. Yo no me Eh, acordaba el nombre y Pablito, el gran operador, me lo hizo acordar. Rockero, este músico, era más popular inclusive cuando sacaba grandes bolas de fuego que Elvis Presley. sí, correcto. Pero Y ese puritanismo tan típico de la sociedad norteamericana lo crucificó. sí, hay una película también que es muy interesante. Bueno, pero no tiene que ver ya con el incesto, que es Lolita, ¿no? Que habla también un poco Sí, de pero ese esta. es sería digamos, no sería un incesto por consanguinidad, sino por el hecho de Porque que, hija adoptiva, claro, de que era era hija de su pareja, claro, la Lolita, sí. respecto del protagonista que comete un abuso sexual hacia ella. Sí, Pero bueno, no sería una definición propiamente de incesto, pero hay en la literatura existen muchas
muchos casos de historias de incestuosas, no solo la de Edipo Rey, sino muchas otras. Pero además en el cine también hay algunas películas. Me viene a la memoria una que fue muy, muy famosa en los años 70, que era Adiós, hermano cruel, una película italiana protagonizada por una muy joven y bella Charlotte Rampling, que transcurre en el Renacimiento en la ciudad de Mantua y está basada en una obra, en una tragedia de un escritor, un dramaturgo contemporáneo de Shakespeare, es decir, de la época isabelina. En esta película se cuenta la historia de estos dos hermanos, que es similar a lo que vos acabás de referir de Enrique VIII, ¿no? Tal vez haya tenido inspiración en eso. Sí, sí, sí. Son dos hermanos que tienen relaciones, se enamoran y tienen relaciones entre ellos. Como consecuencia de ello, la chica queda embarazada y contrae matrimonio para ocultar el embarazo, engañando a un tercero, a un rico. Este se entera después de que fue engañado y toma una venganza sangrienta contra los dos hermanos. O sea que también hasta en el cine ha ocupado este tema. Sí, bueno. Tenemos literatura, tenemos historia, tenemos cine. Por eso digo que es un tema verdaderamente apasionante y que viene desde la antigüedad más remota hasta nuestros días, escandalizando y preocupando a la sociedad por aquello que decía Freud, de que el tabú del incesto es tal vez la primera norma que permitió estructurar a las sociedades, y sobre todo no solo porque obligó a detener, digamos, los asesinatos hacia el interior del clan, y porque obligó a practicar la exogamia, sino también porque permitió de alguna manera resguardar las relaciones de jerarquía y los roles dentro de la familia, ¿no? Porque si no hubiera el tabú del incesto, no podría haber, digamos, si no se respetara, no podría haber relaciones normales familiares, mínimas. Claro, porque sí. Todo estaría alterado. Un caos. Claro. Sería todo un Por caos. eso decía Freud que era el principio básico ordenador de la sociedad, el tabú del incesto, ¿no? Perfecto. Bueno, se nos acaba el programa. Les damos gracias a los oyentes que siempre están firmes con nosotros y bueno, espero que les haya gustado. Es un tema, la verdad, que un tema nada sencillo y nada digamos no apto para personas impresionables, pero digamos que es de fundamental importancia en la evolución de la humanidad, como lo muestra el interés que le dedicaron los antropólogos desde el comienzo mismo del nacimiento de la antropología como ciencia, ¿no? Sí, porque por la curiosidad de que se descubre que todas las culturas lo tienen prohibido, absolutamente. Así que bueno, esto llamó poderosamente la atención. ¿Tenemos más mensajes? Solo el último mensaje de Gustavo Javier Valdés, que dice: adiós, hermano cruel, la vi en el cine Víctor de Villa Bosch, porque era el único que permitía a los menores ver películas prohibidas. Claro, estaba prohibidísima, era escandalosa, como también fue muy escandalosa una película que hizo Bernardo Bertolucci, La Luna, sobre una relación incestuosa de una madre con su hijo, ¿no? Bueno, bárbaro. Nos tenemos que ir, los saludamos y bueno, esperemos que nos encontremos el lunes próximo. Muchas gracias en Luces y Sombras de Nuestra Historia. Luces y Sombras.